Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 14, versículo 15, y vamos a tomar como base ese texto para el desarrollo de nuestro tema en esta mañana, que tiene que ver con la introducción al libro de Santiago. Ya vimos una introducción general como informativa, vimos luego una introducción de estilo, y vamos a ver hoy una introducción de temas o claves de lectura de los conceptos o temáticas más recurrentes del libro que se van a desarrollar en el transcurso de Santiago. Entonces, amados hermanos, recuerden que estamos estudiando este libro bajo un eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida. La gracia de Cristo nos llena de obras. El Evangelio, un culto hecho vida. Es decir, estamos en un culto largo, ¿sí? En un culto que no termina cada 2 horas, sino que termina el día que el Señor nos llama a su presencia. Y la gracia de Cristo no nos exime de obras, sino que nos llena de obras. Queremos contrarrestar con ese eslogan, bueno, no nosotros, sino Santiago, quiere contrarrestar la idea de que como ya Dios me salvó, yo no hago nada. Y esa pasividad, o contrarrestar la otra idea, y es yo tengo que hacerlo todo porque depende de mí. Entonces ni lo uno ni lo otro, ni depende de mí porque Cristo lo hizo, pero también como Cristo lo hizo, no fue que me dijo, bueno, ya lo hice todo, tú solo disfrutas. Nos delegó, nos puso tareas, encargos, por eso la gracia de Cristo nos llena de obras. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez a ustedes les han dado un golpe bien bueno, que les ha dolido muchísimo, que los ha desestabilizado y los ha estremecido, que los ha sacado de base? Hay golpes que estremecen, ¿cierto? Que sacuden, que noquean. ¿Les ha pasado? ¿Dónde ha sido ese golpe? Posiblemente en la cabeza, de pronto en la parte baja del vientre, o de pronto a los hombres un poquito más abajo, en la zona genital. Esos golpes se llaman generalmente un golpe bajo, ¿sí? Que es un golpe para estremecer o para sacudir o para noquear o para derribar pues a quien se le propina ese golpe. En los combates hay golpes que no están permitidos y un golpe bajo no es reglamentario en un combate, precisamente porque desestabiliza tanto al contendor que termina noqueándolo, ¿sí? Pero muchas veces en la vida, cuando recibimos instrucciones, cuando se nos hacen las reiteraciones y no las ponemos por obra, necesitamos que alguien nos sacuda o que nos propine un golpe bajo bien bueno, y ahí sí decimos, ahora sí entendí. Los golpes bajos sirven para eso, para sacudir, para estremecer y para traer a conciencia o a razón a las personas. Recuerden, amados hermanos, que hemos hablado que hay 3 maneras como Dios nos disciplina. La primera forma es la disciplina formativa. En esa disciplina formativa Dios nos dice algo así como lo siguiente: hijo mío, siéntate, te voy a decir qué es lo que yo quiero que tú hagas. Es una charla muy amena, muy afable, muy cordial. Él, nuestro maestro, nos da instrucciones, ¿sí? Como cuando uno le dice a su hijo, mire, esto hay que hacer, esto no hagas, esto hay peligro, acá no hay peligro, hasta aquí puedes ir, de aquí para allá no puedes ir. ¿Entendiste? ¿Y qué decimos nosotros? Sí, señor. Ah, ok, listo. Entonces esa es la primera lección. Cuando no la hacemos, no la ponemos en práctica, entonces viene la segunda. Y la segunda es que Dios ya no nos dice, hijo, siéntese acá, le voy a repetir la lección, sino que nos da un sacudón, ¿cierto? Y nos propina un sacudón diciendo, bueno, ¿qué fue lo que yo le dije? ¿Qué fue lo que debía hacer? ¿Lo hiciste o no? ¿Por qué no? Y ahí ya no es tan afable, tan cordial, sino que es un poco severa, implacable y un poco exigente, porque esa es la disciplina preventiva. Entonces Dios dice, te estás yendo al abismo, ¿quieres irte o no? Y nos sacude. Y la tercera es la disciplina correctiva, que es donde hay castigo, donde hay ya una corrección fuerte. Entonces, para la disciplina preventiva
y correctiva, generalmente para la preventiva, el Señor usa las pruebas, que es uno de los temas principales en el libro de Santiago. Recuerden que dijimos que Santiago es como un predicador que nos va a dar un discurso. Y parece ser que Santiago conocía a los destinatarios que antes habían estado en Jerusalén. Se cree que varios o muchos de los destinatarios de la carta de Santiago fueron miembros de la iglesia en Jerusalén, en sus inicios. Y como Jacobo fue pastor en sus inicios de la iglesia de Jerusalén, entonces los conocía. Sí, hagamos de cuenta que ustedes son de esta iglesia, nos conocemos, pero luego se trasladan para otra iglesia o para otro lugar y después es necesario mandarles un mensaje. ¿Sí? Y Santiago en este discurso, que es una predicación pública, pues ya no es tan amable, ya no es tan cariñoso, tan dulce, tan atractivo para su audiencia, sino que es bastante severo. Y lo que va a hacer Santiago aquí con este mensaje es propinarle a su audiencia un golpe bajo. ¿Con qué fin? ¿Y por qué razón? ¿Por qué Santiago estaría interesado en propinar un golpe bajo a su audiencia? Porque muy probablemente habían despreciado las instrucciones, porque se les habían insinuado muchas veces sus deberes y no los habían tenido en cuenta, y porque habían tomado excusas o atajos para no asumir sus responsabilidades. Y entonces Santiago dijo, pues no va más. Aquí no hay consentimiento, sino vamos con toda. ¿Sí? Vamos directo, vamos de frente. Y se lleva a su audiencia por delante para buscar una reacción. Cuando se propina este tipo de golpes, ¿sí?, a la conciencia, al corazón, a la mente, no es al cuerpo, sino a la conciencia o a la mente, se buscan dos reacciones, ¿cierto? Solo puede haber dos reacciones en ese accionar decidido o frentero, y uno es que se tome conciencia, que aquel a quien se le propina esa confrontación tan fuerte, tan directa, reaccione y diga, verdad, eso es para mí, yo estoy obrando mal, voy a corregir. ¿Sí? Esa es la acción correcta o la reacción correcta. Y para eso Dios pone las pruebas. ¿Sí? Una prueba es una manera como Dios nos pone contra la pared y nos estremece. Dice, es contigo que estoy hablando. ¿Sí? Es contigo y nos sacude, y ahí decimos, bueno, Señor, ten misericordia de mí, o perdóname, o ayúdame, o me arrepiento. Y la otra actitud es la actitud del necio, que cuando se le propina el enfrentamiento, o el golpe bajo, o el golpe certero, el que dice, ¿quiere pelear conmigo? Venga a ver, que yo estoy listo. ¿Sí? Y no reacciona, sino que más bien se viene con provocaciones o con desafíos. ¿Qué esperaríamos nosotros de la audiencia de Santiago? ¿Cuál de las dos reacciones esperaríamos de una audiencia regenerada? ¿Humillación y aceptación o resistencia y beligerancia? El necio responde con dos piedras. Vaya usted, confronte un necio y le pega. La Biblia dice eso, dígale al necio su error y lo puede destruir. Por eso dice la Biblia, no le des consejos al necio, lo dice el libro de Proverbios. Con el necio no pierdas tiempo, porque si tú intentas hacer entrar en razón a un necio, ese necio te golpea, o te maldice, o te ataca. Pero si tú pretendes hacer entrar en razón a un sabio, el sabio te agradece, aunque se incomode en el momento. Quiero que leamos Primera de Reyes 14:15. Entonces el título de nuestra enseñanza hoy es un golpe bajo, a través del discurso, a través de la retórica tan contundente, tan exquisita que va a usar en su lenguaje. Santiago lo que nos propina es un golpe, y no con guante de seda, no es suavecito, diplomático, sino es directo, con lenguaje conciso, específico e incluso ofensivo, porque no era fácil decirle a una audiencia que está reunida para escuchar un discurso, decirle hipócritas, falsos, arrogantes, chismosos, odiosos. Era muy difícil, pero Santiago lo hace. El libro de Primera de Reyes 14:15 dice, Jehová sacudirá a Israel. Ese es un golpe bajo. ¿Y por qué Dios tiene que propinarle a Israel ese sacudón?
porque habían descuidado sus mandatos. Ya Dios dijo, no más, ya les he dicho una y otra vez, les he mandado evidencias, les he dado testimonio y ellos siguen obrando mal, entonces ahora vamos con sacudón. ¿Alguna vez lo sacudieron a usted? Hoy en día no se puede sacudir a nadie, ¿cierto? Porque uno le toca irse para una comisaría y lo detienen. Pero en la antigüedad los padres sí lo hacían, ¿sí? ¿Y nos sirvieron algunos de los sacudones? Bueno, nos acomodaron ahí las neuronas, nos ayudaron a organizar un poco las decisiones, pero dice, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová. Este es un golpe bajo que Dios le propina a Israel. Dice que los sacude, los agita, los arranca y los esparce. Y eso que Dios hizo con Israel en ese momento que está diciendo acá en los Reyes, al comienzo de los Reyes de Israel, todavía lo siguen viviendo los judíos. Que Dios los esparció, que los sacudió, los agitó. No hay una nación más migrante o un pueblo más migrante y que esté en más diáspora en toda la historia que el pueblo de Dios o el pueblo hebreo y judío, que ahora pues es el pueblo que está en Israel. ¿Por qué? Porque Dios sacude. Y esto nos ayuda muchísimo a entender, amados hermanos, porque tenemos siempre una idea romántica de Dios. ¿Cierto? Que Dios es bueno, que es especial, que nos pasa por alto todo, que Él simplemente nos da abrazos y palabras bonitas y palabras de afirmación, pero que todo lo demás no pudiera venir de Dios. Incluso esa caricatura también hoy en día se maneja a nivel de los padres. Entonces un buen padre, una buena madre, ¿qué es lo único que pudiera hacer? Abrazos, cariñitos, mimos, apapuches, pero no pudiera hacer más porque si ya hace algo más y pone una norma, o pone una condición o hace una exigencia, entonces ya es una mala madre o un mal padre, y en el caso de Dios, pues ese Dios es cruel, terrible, un Dios que mande a la gente al infierno, terrible un Dios que castigue. Ese no es el Dios mío, dicen algunos. Bueno, pero es el que se revela en la Escritura. Sacude, esparce, agita, destruye, arranca. ¿Qué quedó de esa nación? Entonces miren lo interesante, amados hermanos, porque las cosas hay que ponerlas en contexto para poder comprender todo el accionar de Dios. Así como nos gusta la parte amorosa y compasiva de Dios, también nos debe gustar la parte justa y severa de Dios, porque esa es parte del carácter de nuestro Dios. Yo les pregunto, ¿alguna vez Dios los ha sacudido? ¿Cómo nos sacude Dios? Enfermedades. Nos da unos sacudones que uno queda tambaleando por años. ¿Cómo nos sacude? Las pruebas en el trabajo, en la casa, en la vida. Nos sacude a través de problemas o crisis en la familia. Nos sacude a través de grandes y largas presiones económicas. Cada familia, cada creyente va a recibir sacudones acorde a la necesidad. Si Dios no nos sacude a todos por igual, a uno nos sacude de una manera y a otro nos sacude de otra manera, pero a todos nos sacude y nos agita, ¿sí? Y nos mueve y nos estremece y nos dice, es contigo que estoy hablando. No seas indiferente, no hagas que no es contigo. Y en ese proceso Dios tiene un gran plan, porque dice la Biblia que las pruebas son necesarias, que la disciplina es necesaria, que el castigo es necesario y que nos sirve para evidenciar si somos o no aprobados. Entonces el libro de Santiago, queridos hermanos, nos ayuda a entender cómo y por qué es necesario que Dios nos sacuda. Y aquí en el texto de Reyes dice que Dios hizo eso por una razón. Dice, porque ellos se habían olvidado de Dios y estaban enojando a Dios. ¿Cómo lo enojaban? Con su idolatría, con su indiferencia, con su rebeldía, con su descuido de las cosas del templo. Ellos andaban enojando a Dios. Y Dios tiene paciencia, pero hay un límite en la paciencia de nuestro Dios, en el cual Dios dice,
no va más, la copa se rebosó. Y en eso nosotros también reflejamos ese aspecto del carácter de Dios, porque hay momentos en los que uno dice, no más, aquí voy a poner los puntos sobre las íes. ¿Sí lo han hecho? No voy a permitir más esto, ¿sí? Porque no es correcto, no es adecuado, no está bien, y porque he dado ya el tiempo de espera, vamos a ponernos en orden. Y Santiago nos va a poner en orden. Y esa es una de las grandes bellezas del mensaje de Santiago, que nos golpea donde más nos duele. Ahora, ¿dónde más le dolía a un judío ortodoxo? ¿Qué era lo que más le dolía a un judío aparentemente impecable, con excelente doctrina, gran conocimiento, una cultura selecta, unas historias y unos ancestros pues envidiables? ¿Quién no quisiera decir, yo soy del pueblo donde es Abraham? Yo soy del pueblo donde vino David, donde vino el rey Salomón, Isaías. ¿Quién no quisiera sacar pecho y decir, es que ese es mi pueblo? Y sentirse orgulloso. Pero ese orgullo de sus ascendentes y su cultura no se tradujo en una vida de obediencia, y en una vida de compromiso, y en una vida de servicio, sino en una vida muy indiferente. Primera de Corintios 9, 26 y 27, el apóstol Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este es otro texto de la Escritura, donde nos dice la necesidad de golpear el cuerpo o sacudirlo. Pero es muy importante lo que está diciendo aquí Pablo. Yo prefiero sacudirme a mí primero antes de que alguien me sacuda. Si yo sé que si no me sacudo y me despabilo, otro viene y me despabila, entonces ¿qué sería mejor? Por ejemplo, cuando el jefe le dice, bueno, si no cumple estos requisitos, lo vamos a sacar. ¿Uno qué diría? Pues lo voy a cumplir. No esperaría un último llamado donde me den una carta de despido y me sacudan, dejándome sin empleo. O cuando el médico le dice, mire, si no cuida su salud, usted está próximo a un infarto, a una diabetes, a una enfermedad terrible. ¿Qué esperaría uno después de una visita al médico que le advierta eso? Pues sacudirse, uno decir, estoy en grave peligro, tengo que tomar conciencia de mi alimentación, de mi descanso, mis hábitos de vida, porque no voy a esperar que el detonante sea pues un infarto o un diagnóstico ya definido. Entonces Pablo dice, yo peleo y golpeo el cuerpo. Lo que está diciendo, yo me sacudo a mí mismo, yo me despierto a mí mismo. Y lo dicen los salmos, bendice alma mía Jehová y no olvides. Es decir, le hablan los salmos al alma diciendo, despiértate, levántate y actúa. Pero cuando no nos despertamos por ningún medio, Dios nos tiene que despertar. Y nos despierta y nos incomoda porque las pruebas, las adversidades y las circunstancias son muy difíciles y realmente son un golpe donde más duele. ¿Sí? Si para nosotros lo más importante es nuestro honor, ¿dónde va a ser el golpe que Dios nos va a propinar? En nuestro honor, para humillar nuestro honor o nuestra reputación o nuestro ego, porque es ahí donde más nos duele y donde no queríamos que nadie tocara eso. Era como nuestra reserva, nuestro cuarto secreto, que decíamos, nadie se meta con mi nombre o con mi honor. Entonces Dios dice, bueno, ¿para ti es importante eso? Cuando a veces para nosotros los hijos son demasiado importantes y se vuelven ídolos y los vemos como si fueran grandes dioses, muchas veces Dios nos golpea ahí justo, donde más nos duele, porque tener que salir y decir, mi hijo está mal, mi hijo está sufriendo, mi hijo fracasó, pues eso es un golpe muy fuerte para lo que nosotros habíamos construido, que era pues la familia perfecta, o la pareja perfecta, o los hijos perfectos. Cuando para nosotros es demasiado importante la economía y el bienestar y la estabilidad, y sacamos pecho diciendo es que estamos bien, no nos falta nada, tenemos todo resuelto, muchas veces Dios
nos da un golpe donde duele, ¿sí? En la parte más dolorosa y nos deja sin nada para que podamos decir, bueno, ahora sí dependo de Dios, pero es muy difícil salir y hablar con la familia y decir, fracasé, estoy quebrado, ¿sí? Estoy sin uno, porque para uno será muy importante decir, estoy bien, tengo buen trabajo. Y así en cada aspecto de la vida Dios sabe exactamente dónde nos duele. Y yo quisiera que honestamente cada uno pudiera revisar hoy qué parte es la que más le duele. Y que usted quisiera que nadie se la toque, que es como su órgano protegido, su lugar protegido, su cuarto secreto. Donde usted dice, aquí no se meta nadie, porque esto es intocable. ¿Sí? A veces los hijos son intocables para nosotros los padres, a veces nuestro nombre, a veces nuestro honor, a veces nuestro dinero, a veces nuestro hogar, a veces nuestra privacidad. Y es allí donde Dios nos va a propinar ese golpe. Y así lo hizo con Job, así lo hizo con Abraham, así lo hizo con David. Y así lo hace con todos los siervos y todos los creyentes. Nos agita, nos sacude y nos estremece. Una de las cosas que era muy, pero muy importante para los judíos, que siempre lo ha sido, era el concepto de la justicia. Recuerden que la cultura judía o hebrea antigua fue construida sobre la base de la justicia, y la justicia no es mala, la justicia es supremamente buena y necesaria. Y fue construida sobre la base de la justicia de Dios y del carácter de Dios y su voluntad. La justicia, la ley, la norma, los estatutos son excelentemente necesarios para un buen vivir y para una vida y una sociedad organizada. La justicia es buena, no es mala. La ley es buena, no es mala. Pero ¿qué pasó con los judíos y los hebreos respecto a la justicia? Enaltecieron la justicia y creyeron que por la justicia en sí misma, aplicada bajo los criterios de ellos y bajo la comprensión de la ley que ellos tenían en sí mismos, iban a tener esperanza. Es decir, confiaron en la justicia, mas no en el autor de la justicia. Intentaron confiar en lo que se llama generalmente la letra de la ley y ser implacables en la aplicación de la letra de la ley, pero olvidaron el contexto y el propósito de la ley, que tiene que ver con un propósito compasivo, de ayuda, de servicio y de amor. Entonces los judíos tradicionalmente eran implacables, ¿sí? La ley dice, y ahí dice, el alma que peque morirá, debe ser apedreado, toca lapidarlo, ¿sí? Toca echarlo, toca expulsarlo. Y eran implacables, es decir, el concepto de justicia para los judíos era intocable. ¿Me hago entender? Porque ellos no admitían que nadie dijera, no, pero démosle otra oportunidad, o no es para tanto, o interpretemos ese concepto de la ley, sino que simplemente dice, fue descubierta en el hecho, debe morir. ¿Recuerdan cuando a David le contaron esa anécdota tan triste de ese cruel hombre que hizo tal daño? Él dijo, debe pagar 4 veces. Implacable. Cuando encontraron a una mujer adúltera, ¿qué le dijeron a Jesús? La ley dice que debe morir apedreada. Cuando llevaron a ese joven paralítico, ¿quién pecó, este o sus padres? Es decir, exagerado y elevado concepto de justicia, pero disociado del autor de la justicia, del propósito de la justicia y del contexto orgánico de la justicia. Eso era muy importante, ese era uno de los puntos intocables para los judíos. Ellos no admitían, recuerden que por eso mataron a Jesús, porque eran demasiado justos y no podían admitir que un personaje que venía del pueblo o de la periferia dijera que era Dios. Recuerden que cuando Jesús dijo, yo soy Dios, dijeron, debe morir, blasfemia. ¿Recuerdan cuando le dijeron a Jesús, hay unos que predican y no están contigo, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Eran implacables, eran severos. Y ese es uno de los tópicos que va a desarrollar el libro de Santiago. Y Santiago les va a ayudar y nos va a ayudar a todos a nosotros a entender cuál es el verdadero concepto de la justicia. Recuerdan también cuando
cuando se me fue. Pero Santiago nos va a ayudar a decir, bueno, la justicia sí es importante, pero hay que entender toda la justicia. Y les va a decir que ellos en cierta medida, los creyentes receptores del mensaje, son hipócritas fariseos. ¿Recuerdan qué hacían los fariseos? ¿Cumplían la ley? Aparentemente sí. Largas oraciones, daban diezmos de todo lo que ganaban, ayunaban, vestían decorosamente, eran celosos de las prácticas de la ley, eran cuidadosos de los ritos de la ley, no dejaban pasar por alto nada, ellos incluso exageraban. Ellos aprendieron lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, de ir una milla más. Entonces decían, si el vestido tiene que estar ahí a 5 centímetros arriba del tobillo, entonces una milla más sería hasta el tobillo. Si hay que lavarse las manos, pues una milla más sería hasta el codo. ¿Sí? Si hay que hacer una oración, hagámosla más larga, no va a irse a que faltemos. ¿Sí? La ley dice que no debían caminar o no debían desplazarse en el día de reposo, entonces ellos exageraban y contaban los pasos. Eran tan exagerados de la aplicación estricta y meticulosa de la ley que se habían vuelto exagerados, pero también hipócritas. Y Santiago nos va a ayudar a entender, amados hermanos, porque es muy integral el concepto de la justicia bíblica. Y probablemente aquí nos va a servir a todos porque a veces creemos que una iglesia justa es la que aplica la ley a rajatabla. ¿Sí? Yo sé de una iglesia acá conocida de un colega que a las 9:05 en punto cierra la puerta. Y el que llegó después le toca devolverse. Porque es que aquí nadie va a llegar tarde. Es que ustedes no se van a poner manga por hombro la casa del Señor. Pero esas rigideces o autoritarismos que suenan como justicia, la pregunta es, ¿eso es justo? ¿O estamos siendo demasiado fariseos? O con los hijos a veces, o con las personas con las que nos relacionamos, que a veces ponemos normas, como dice la Biblia, tan severas que ni con un dedo nosotros las podemos mover. ¿Qué tal que mañana el que llegue 5 minutos tarde sea yo? Por una situación que puede presentarse en el transporte, en la salida, situaciones que pasan y que uno no tiene a veces el control. Entonces a veces podemos caer en esa actitud demasiado farisaica. Había un colega recientemente acá en la ciudad que tenía a media iglesia en disciplina y los reunía en un salón allá porque no podían estar acá en el auditorio porque allá están los que están en Playa Baja, ¿sí? Los que están en castigo, en censura. Uno dice, ¿eso será permitido desde la aplicación amplia de la justicia? ¿O será un acto más bien de fariseísmo y de humillación pública? Entonces lo que Santiago nos va a ayudar es a decir, ustedes se creen justos, porque son judíos, porque conocen la ley, porque son exagerados, porque son meticulosos, pero ustedes no son justos. Y les va a dar ejemplos. Y un ejemplo que va a dar Santiago es, clama el salario de los empleados. Claman las viudas y claman los huérfanos, y ustedes no los escuchan. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Ustedes son justos en llegar al templo, en dar los diezmos, en venir impecables, en saber la doctrina, en aplicar la norma y dar las medidas para otros, pero ¿y le están pagando bien a sus empleados? Si se comprometieron a pagar una deuda, ¿la pagaron? ¿Qué tal que ese dinero que yo debía dar fuera para la comida de esa familia y yo no lo di? Y ahí nos va a ayudar a entender un poco más. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, ese es el caso específico de los destinatarios, pero ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿De qué presumían los receptores del mensaje de Santiago? Yo cumplo la ley. ¿Sí? Y todos levantaban la mano y decían, yo también la cumplo. Similares al joven rico. Todo lo he guardado de mi juventud. Y probablemente el argumento de ellos es, ¿no ve que soy judío? Yo fui instruido en esta causa.
Yo guardo la ley, yo desde niño aprendí a cumplirla. Y Santiago le dice, ok, listo, ustedes son ortodoxos, son judíos, vienen de tradición, vienen de cuna, conociendo la Torá, aplicando la Torá, pero ¿no será que han ofendido por lo menos en un punto? Y si ofendieron en un punto, se han hecho culpables de todos los puntos de la ley. ¿Ustedes creen que los que recibieron la carta habían ofendido en algún punto? Y la pregunta es, ¿y no será que nosotros por lo menos en algún punto, los que nos creemos mejores, hemos ofendido por lo menos en un punto? Quizás más, ¿cierto? Pero por presumidos, si hablando a nuestro presumido corazón, pudiéramos decir, bueno, en uno por lo menos, pero al violar uno, violamos toda la ley. Y esa es una forma de desarmar Santiago a su audiencia y de golpearlos bajo, diciendo ustedes sí han violado la ley, no se crean tan buenos y tan rectos. En el capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y ahí Santiago comienza ahí a darles la buena dosis, porque les dice, ustedes son pecadores, se lavan las manos, pero no la conciencia. Tienen purificado las manos y el cuerpo según los ritos de la ley, pero no su corazón. ¿Cómo Santiago sabía eso? Posiblemente había muchas evidencias públicas e incluso denuncias públicas de lo que estaba sucediendo, especialmente de actos de injusticia propinados o causados por los creyentes receptores del mensaje. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Recuerden que Santiago va a dirigir a una audiencia que está en la sinagoga. Sería terrible que Santiago les dijera, estando en la sinagoga, acérquense a Dios. No diría, pero si estoy cerca. ¿Sí? Pero él dice, no, ustedes están lejos, son pecadores y son de doble ánimo. Esa expresión doble ánimo fue la que Jesús usó, hipócritas. Porque hipócritas es que tiene una máscara, que esconde y tiene una fachada. Santiago fue un poco más amplio y más condescendiente en el concepto, pero usó doble ánimo. Pero hoy doble ánimo se usa mucho en las ciencias de la salud para hablar de una persona bipolar, o de una persona con dos personalidades, o con dos maneras de vivir, o que hoy es uno y mañana es otro, o que es profundamente inconstante, variable, y que no podemos tener certeza de lo que es decir, no es firme, no es consecuente. Santiago 1.2 nos va a decir, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué Santiago nos ayuda a ver eso? Porque los creyentes de la carta de Santiago se creían tan justos que cuando Dios les mandó las pruebas decían, pero ¿por qué a mí la prueba si yo soy tan buen cristiano? O sea, ¿por qué una prueba tan dura si yo no tengo nada de qué arrepentirme? Y Santiago dice, un momento, puede que tú no tengas nada público de qué arrepentirte, no tengas una censura pública, una denuncia pública, un hecho público de cual, un cargo público sobre el cual se te puedes atribuir una falta, pero ¿y la conciencia? ¿Y la mente? ¿Y el corazón? ¿Será que no ha faltado? Y yo pongo el ejemplo, que la Biblia misma lo pone también. Si a mí me pregunta, ¿usted es asesino? Yo digo, no, yo en verdad nunca he cogido un arma. Me da terror las armas. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que yo soy asesino. Yo nunca he estafado a nadie, ni he atracado a nadie, pero la Biblia dice que todos somos ladrones, y que todos somos mentirosos, y que todos somos adúlteros, y que todos somos violadores, y que todos somos malos. ¿Por qué? Porque hay otra área del ser humano que la ley pública no escudriña, y es la conciencia. La ley pública juzga hechos públicos, y denuncias públicas, y con pruebas y evidencias públicas. Santiago va a decir, no se confíen, queridos hermanos. Usted posiblemente no tiene en su expediente una anotación que diga que usted es asesino, o que usted es expresidiario, o que usted es violador o estafador. Es muy probable que ustedes son buenas personas para la sociedad. Son buenos trabajadores y buenos padres y madres y buenos hijos.
Pero y la pregunta es, ¿y cómo está la conciencia? Si vamos allá a la conciencia, ¿será que en la conciencia no hemos deseado que alguien muera? ¿O no nos hemos alegrado cuando a alguien le va mal? ¿No hemos sentido esa cosquillita agradable de satisfacción cuando a alguien le va mal? Uno dice, yo sí sabía que le iba a pasar. Pues no me alegro, pero uno no le cree. ¿Sí? Pues la verdad no me alegro, pero es que se lo merecía, se lo esperábamos. Antes se tardó. Eso no es pecado, eso no es maldad, no es lujuria, no es malicia, no es perversión, no es odio. Yo no lo hice, pero me alegré cuando supe que alguien fracasó, que lo echaron del trabajo, que su hogar se acabó, que quedó mal. Uno dice, uno aplaude por dentro. Santiago va a eso. Ustedes son justos para ustedes, pero no son justos para Dios. Ustedes son justos para el común denominador de una sociedad que tiene apariencias, pero para Dios no. Y cuando Santiago toca el tema del doble ánimo, que podemos llevarlo por el lado emocional, que es una buena aplicación, también tiene que ver con una doble vida moral. Ser uno en la iglesia y otro en la casa o el trabajo. Ser uno en público y otro en privado. Ser uno cuando estoy con los míos y otro cuando estoy lejos de los míos. Y de eso sí que sufrimos en nuestra sociedad. De la doble moral, o la doble vida, o las máscaras, ¿cierto? Y Santiago nos va a desenmascarar, y por eso es un golpe bajo, porque a un ortodoxo judío decirle, usted es un hipócrita, quítese la máscara, no sea malo, no sea doble, pues era terrible. Pero Santiago corre el riesgo de que lo confronten diciéndole la verdad muy necesaria para todos nosotros. Santiago 2:5 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago no es que defienda a los pobres, sino que pone en contexto la realidad de los pobres y los ricos en la iglesia, y de cómo se deben tratar y cuáles son los contextos y las actitudes adecuadas. Y luego dice en Santiago 2, 19 y 20, ¿tú crees que Dios es uno? Pensamiento ortodoxo hebreo. Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Era la primera clase de Biblia y teología que tenían los niños cuando nacían. Lo primero que se le enseñaba a un niño hebreo desde que nacía era Jehová es uno. Y esa era la lección fundamental, era como el eslogan fundamental de ellos. Mire lo que les dice Santiago, ¿ustedes creen que Dios es uno? Ok, eso está bien, pero los demonios también. Es decir, ¿con quién comparó Santiago a los creyentes? Bien osado Santiago. O sea, no se los mandó a decir, no usó eufemismos, sino que va y les dice, los demonios también creen y tiemblan. Es decir, ¿en qué se distinguen ustedes de los demonios? Si se distinguen por su ortodoxia, los demonios también son ortodoxos. Si se distinguen por sus creencias, ellos también creen. Si se distinguen porque tienen conceptos claros, ellos también. Incluso los demonios les ganan a ustedes, porque los demonios tiemblan ante Dios. Y nosotros no temblamos, sino que desafiamos. ¿Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Mire otro adjetivo calificativo para los creyentes, hombres vanos. ¿Y recuerdan qué dijo Eclesiastés sobre los vanos? ¿Quiénes son los vanos? Los necios, los impíos y los que no tienen firmeza o solidez. Ustedes son hombres vanos porque ustedes solamente tienen creencias. ¿Y para qué sirven las creencias si no se ponen en práctica? ¿Para qué sirve la semilla si no se siembra y da fruto? ¿Para qué sirven los conceptos si esos conceptos no los encarnamos en nuestras acciones de vida constante? Ustedes son vanos, ustedes son, incluso les ganan los demonios, que los demonios tiemblan ante Dios. Y ustedes ni siquiera eso hacen. ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese auditorio? Bueno, siglo XXI, ¿qué hacemos en un auditorio así? Nos levantamos y ponemos una queja, ¿sí? Daño al buen nombre.
¿sí? Afectación a la imagen personal, ¿sí? Daño a la presunción de inocencia, porque todo eso se reclama hoy. Si uno dice, usted es pecador, no se meta con mi buen nombre, no me deshonre, usted no sabe quién soy yo. Bueno, Santiago dice, yo sí sé, tú eres un hombre vano, tú eres un hombre religioso, tú eres un hombre falso, hipócrita, tienes doble ánimo, y si no te arrepientes, pues vas a estar con los demonios porque te pareces bastante a ellos. Dios mío, hoy no se permite un discurso así, porque hoy todo tiene que ser suavecito, con detalles, con abrazos, con caricias, y si uno siente que está pisando un callo y el otro le muestra una reacción, no, lo siento, disculpe, no, ya, hasta aquí, no más. Porque la gente se molesta por todo, incluso ya no se puede usar ni siquiera la palabra pecado en los púlpitos, ya no se puede usar la palabra adulterio en los púlpitos, o ya no es permitido en la sociedad hablar de matrimonio bíblico, porque eso genera molestias, o de hombre y mujer, eso genera molestias, y pueden generarse censuras contra la iglesia. Lo segundo que Santiago nos va a ayudar a entender del otro de los aspectos de golpe bajo es el concepto de la moral o la sabiduría hebrea. Entonces, para los hebreos el concepto de la ley, pero la ley como norma visible, implacable, sin entender el propósito y el contexto y el autor, era muy importante, y Santiago les dice, ustedes no son cumplidores de la ley, ustedes son violadores de la ley. Ustedes sí la conocen, pero para violarla, no para ponerla en práctica, y eso era terrible para un auditorio hebreo. ¿Sí? Es como uno reunirse con abogados y predicarle a unos abogados y decirle, ustedes usan la ley es para torcerla, ustedes son corruptos, malvados y se escudan en la ley para dañar a otros. Pues esos abogados lo demandan a uno, porque en un buffet uno no podría hacer esa denuncia, pero Santiago lo hace. La segunda denuncia es, ustedes se creen sabios. Ese era otro de los clips de los hebreos, la sabiduría, es que somos hebreos. O sea, disculpe, lo siento, yo soy hebreo. ¿Sí? O sea, nosotros venimos de cuna de sabios, de poetas sabios, de autores sabios, o sea, todo el legado de profetas y de historiadores y escritores y poetas del Antiguo Testamento no lo tiene ninguna otra cultura antigua, solo los hebreos. Esa bitácora de predicadores, historiadores, poetas, músicos, o sea, ¿quién tiene una lista tan generosa de ancestros como David, Isaías, Daniel, José, los patriarcas? Y los hebreos decían, no, nosotros venimos de Abraham, somos hijos de Abraham, somos descendientes de Moisés, nosotros somos hijos de David. Y parecía que eso como que llamaba la atención, y ellos se asociaban a la sabiduría. Sin embargo, ¿qué les va a decir Santiago? ¿Ustedes creen que son sabios? Ustedes no tienen sabiduría, ustedes tienen la etiqueta, tienen la caricatura, tienen el eslogan, tienen el cliché de la sabiduría, pero no son sabios. Me dice, ¿pero por qué? Y esa es la censura para nosotros hoy, porque probablemente también ese es uno de nuestros lugares secretos, que no queremos que nadie se meta porque nosotros sabemos. Incluso esa expresión que se ha hecho popular, usted no sabe quién soy yo, tiene que ver con eso. Si usted no se meta conmigo porque usted se equivoca. Y eso estaba haciendo la audiencia en Santiago. Por eso Santiago los va a reprender. Miren lo que les dice en Santiago 5:6. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. ¿Dónde estaba la moral y la ética de los hebreos? Aquí está diciendo que habían matado al justo y ni siquiera se habían arrepentido, o sea, no se habían sonrojado. En Santiago 1:16 al 18 dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si ustedes tienen algo, no se lo deben a Abraham, ni se lo deben a Moisés, ni a Salomón, se lo deben a Dios. Y si tienen esa historia ancestral tan bonita, pues honren a Dios y sírvanle.
No saquen pecho pensando que tienen mejor apellido, mejor idioma y mejores tradiciones. Sírvanle a Dios con mayor compromiso. ¿Y qué tal Santiago 3, 17 al 18? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo les parece esa peinada? Dicen hoy los muchachos. ¿Ustedes son sabios? Ah, ok, listo. Está bien, pero la sabiduría es pura. La sabiduría es pacífica, la sabiduría es amable, la sabiduría no es hipócrita y la sabiduría no genera incertidumbre y da fruto. Es decir, de todo eso carecían los hermanos. Ya estamos poniendo en duda si eran creyentes y si realmente era una audiencia regenerada. Porque uno dice, si es una audiencia donde son injustos e hipócritas, dobles, vanos, y donde ellos se creen sabios, pero su sabiduría es impura, es de competencia, no es amable, no es buena, no da fruto, es hipócrita, uno dice, pues esa no es la sabiduría de Dios. Entonces, ¿a quién les está escribiendo Santiago? Bueno, a una audiencia tan similar como la nuestra. Recuerden que es Santiago el que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da abundantemente. Es decir, presumían tener, pero carecían de sabiduría. Amados hermanos, estamos muy próximos a ser como los de Santiago, que nosotros presumimos de amor, de verdad, de justicia, de honestidad, y probablemente carecemos de todo eso. Y aquí no estamos denunciando a nadie, estamos tocando la conciencia con la palabra para que ustedes reconozcan. Yo soy un hijo de verdad, predico a Dios y creo en la verdad. ¿Soy verdadero? Predico la honestidad, ¿soy honesto? Predico la pureza, ¿soy puro? ¿O es simplemente la fachada que tengo, la máscara que me pongo el domingo para dar la apariencia de que soy bueno, que soy justo y que soy pues un cristiano impecable? Hago honor a mi cargo, el pastor, el anciano, el diácono, el líder, el maestro. La pregunta es si detrás de todo ese ropaje o ese vestuario, ¿qué se esconde? Santiago lo devela, hipocresía posiblemente, maldad, engaño, robo, mentira, deshonestidad. Pero hay esperanza, amados hermanos, hay esperanza. Santiago no hizo esto para descartar o desahuciar a los hermanos y decir, como son todo eso, entonces apaguemos y vámonos, se acabó. No, hay esperanza, porque si estamos aquí es porque Cristo está obrando en nosotros y hay esperanza. Si a alguno le falta, pídale a Dios. Es decir, les faltaba justicia y le faltaba sabiduría de las cosas que ellos presumían. Dice el dicho público que en casa de herrero a veces encontramos personas que no son creyentes como nosotros, más justas, moralmente más ecuánimes que nosotros. A veces procuran más y son más compasivos, solidarios, serviciales que nosotros. A veces encontramos vecinos que teniendo otras religiones o incluso declarándose sin religión, son mucho más cordiales o ayudan al prójimo, son más sinceros, y a veces nosotros simplemente tenemos la fachada, ¿sí? Reformado, cristiano, regenerado. Y no es tan mal esos eslogan, lo malo es cuando nuestra vida no está acorde a eso que profesamos. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Dónde les está dando Dios el golpe hoy? Porque es un golpe bajo para que nos estremezcamos, para que reaccionemos y digamos, bueno, esto es en serio. ¿Cómo estoy tomando mi fe? Santiago 5, 13 al 18 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Oren por él, llamando a los ancianos, porque la oración eficaz del justo sanará y levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esta referencia tampoco es inocente o ingenua o casual de parte de Santiago para su audiencia. Ahí les está diciendo, es probable que esa prueba de aflicción que está diciendo acá
o es probable que esa alegría pasajera o temporal, o es probable que esa enfermedad que se está experimentando sea una prueba de Dios. Para Dios mortificar el pecado, para obrar y para santificarnos. Entonces oren por él. Pero miren que acá no dice oren para que Dios lo levante. Básicamente la oración es ore para que Dios lo perdone, para que confiese los pecados y para que se arrepiente y para que Dios tenga misericordia de él. Es decir, vuelve a la misma línea, que muchas veces las circunstancias que enfrentamos son realidades de nuestros propios pecados y son llamados de Dios urgentes, donde Dios nos dice, te voy a tratar de esta manera para que tú reacciones. Y Santiago, que es muy intencional, pone un ejemplo y lo trae aquí a la escena, Elías. Y Elías era uno de los profetas admirados por los hebreos. Recuerden que había 2 o 3 profetas muy admirados por los profetas, ¿sí?, por los hebreos en la época de Jesús, y uno era Elías y otro era Samuel, de los grandes profetas de la antigüedad. Y ellos admiraban a Elías al punto de que era pues como un referente para su vida. Pero mire lo que le dice Santiago de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué pensaban ellos de Elías? Era un superhombre, un mega hombre, mega profeta, un hiper, ¿sí?, super, por encima de, ¿sí?, un non plus ultra. Pero dice, no, no era así, era un hombre pecador, sujeto a pasiones, oró fervientemente y Dios lo escuchó. Así son ustedes. Ellos creían que no pecaban, que eran tan sabios, que eran tan ortodoxos, que todo estaba bien. Y Santiago dice, no es cierto. Y pone el contexto. Y otra de las cosas que los hebreos y los creyentes en este momento judíos sentían o pensaban es que ellos no necesitaban más, sino que tenían todo para estar bien, porque tenían una cultura buena, unas buenas tradiciones, unas buenas leyes y tenían a Cristo. Una de las cosas que erró la iglesia del primer siglo de esta era fue que a Jesucristo lo tomaron como uno más de los componentes para su buena vida y su buena plenitud. Es decir, ya tenemos leyes impecables, la Torá, ya tenemos tradición, la tradición hebrea, ya tenemos ejemplos y sabiduría, la sabiduría sapiencial. ¿Qué nos falta? Bueno, Cristo. Y recuerden que Pablo y Pedro y Juan y Santiago nos van a decir, no, es que Cristo no es uno más del llavero. ¿Sí? No es que tenemos que incluir a Cristo como uno más para que nos vaya bien. Es que o es Cristo o es lo demás. Si ustedes confían en tradiciones, en leyes, en ancestros, en sabiduría pública y además de eso en Cristo, ustedes están perdidos. Era como un sincretismo. Y los hebreos estaban siendo muy hábiles en ese sincretismo. Recuerden que hasta Pedro participó del sincretismo. ¿Sí? Porque ellos decían, pues la ley, confiamos en la ley de Moisés. Entonces Moisés es un referente. La tradición del pacto, confiamos en Abraham. Bueno, Abraham es otro referente. La sabiduría, confiamos en David, es otro referente. En el mensaje profético, confiamos en Elías, es otro referente. Bueno, y ahora tenemos a Jesús. Entonces estamos bien, estamos hechos, plenos, porque tenemos todo el panorama completo. Y Santiago y también los escritos de Pablo van a decir, no señores, Jesús no es uno más. Si usted cree en Jesús, tiene que desechar todo lo demás. Usted no puede anclarse en su tradición, en su cultura, en su moral, en sus ejemplos anteriores. No, o se ancla solo en Cristo o está fuera de Cristo. Un llamado muy importante de atención que nos es muy necesario hoy también. Amados hermanos, puede ser también entre nosotros que algún creyente piense que Cristo era lo que le faltaba para completar lo que ya tenía. Y el Evangelio es todo lo contrario. Cristo es el todo. Lo que tenías era basura. Tienes que desechar todo tu moralismo, tu religiosidad, tus tradiciones, tus buenos ejemplos. Todo lo tienes que estimar como basura para que adquiera la perla de gran precio que se llama Jesucristo. Pero si en el saco que ya tenías de basura echas más y adicionas a Jesucristo al carrito, estás mal.
Y eso estaban procurando hacer los creyentes. Por eso Santiago los reprende. Recuerden que por eso Santiago es llamado el justo, porque pone las cosas en contexto. Y él no les está diciendo que la justicia sea mala, la justicia es buena, pero la mala es la justicia de ellos. Él no les está diciendo que la sabiduría es mala, la sabiduría es buena, pero la mala es la sabiduría que ellos presumían. Y no les está diciendo que Cristo sea malo, Cristo es bueno, es indispensable, pero lo malo es que ellos anexaron a Jesús a sus otras prácticas que consideraban eran útiles y necesarias. Entonces Santiago les va a decir cosas como lo siguiente, en el 5:4, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Clama al cielo que ustedes, estando en la sinagoga y creyéndose tan justos y tan sabios y creyéndose creyentes e hijos de Dios, se hayan venido a la iglesia, a la sinagoga, sin pagar a sus empleados. Eso clama al cielo. Eso clama al cielo que usted, habiendo adquirido un compromiso que es un compromiso de ley y de justicia y de compasión, no haya cumplido su deber porque se le hacía tarde para venir a la iglesia. Y usa Santiago acá para acusar la conciencia de los hebreos que estaban recibiendo el mensaje, los judíos, un título para Jesús, para Dios, que es un título realmente del Antiguo Testamento, que es Jehová de los ejércitos. Ahí está en las traducciones nuestras. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos de Jehová de los ejércitos. Ese nombre no es del Nuevo Testamento, no se usó en el Nuevo Testamento. Fue muy exclusivo del Antiguo, pero Santiago lo trae. ¿Para qué? Para seguir hurgando en la conciencia. Ustedes son muy tradicionalistas, ¿cierto? Ustedes son muy nacionalistas y respetan el nombre de Jehová de los ejércitos. Ok, ¿saben qué escuchó él? A sus empleados que están diciéndole que ustedes no le han pagado. ¿Ustedes creen en Jehová de los ejércitos? Pues claro que sí, es nuestro referente, el poderoso Jehová de los ejércitos que nos libró de Egipto, porque nosotros le clamamos a él. ¿Sabe quién está clamando hoy? Sus acreedores, porque ustedes se comprometieron y no pagaron, y no fueron constantes, no fueron fieles, y mientras ustedes están acá, ¿saben qué estoy escuchando? Que ellos claman porque ustedes no les han hecho justicia. Terrible. Es un sacudón estremecedor. Y Santiago en el 1:1 va a decir que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y que describe las 12 tribus. Y del Señor Jesucristo. Es decir, Santiago no está a título propio haciendo estas denuncias. Santiago está en defensa del nombre y del honor del Señor Jesucristo, que es su hermano biológico, medio hermano biológico, pero también que es su Señor y su Salvador en el cual él cree. Es decir, yo no estoy acá ofendiéndolos porque yo quiero ofenderlos, yo estoy presentando el mensaje de Cristo en defensa de su honor a quien ustedes han deshonrado. Es decir, ustedes cuando han hecho esa mezcla o ese cóctel de ideas, ese abanico de ideas, ustedes están deshonrando no solamente la ley de Moisés, de la cual presumen, sino están deshonrando el nombre de Dios al cual ustedes profesan y creen en él. Y luego en el 2:1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Otro pequeño problema que tenían los queridos hermanos de la iglesia a la cual le dirige Santiago. Problema que nosotros ni siquiera conocemos. Acepción de personas. Que nos caen bien unos y otros nos incomodan. Que queremos estar cerca de unos, pero queremos otros no volverlos a ver nunca. Pero somos hijos de Dios todos. Dice que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, estaban los creyentes destinatarios de la carta creyendo en Jesucristo como Jesucristo nos dio ejemplo. Pues no. No estaban descansando en él y eso amerita un llamado de atención. Por eso Santiago toma la vocería, inspirado por el Espíritu Santo, para mandarles ese discurso que fue un golpe estremecedor, para sacudir o estremecer a los oyentes y que reaccionaran.
Amados hermanos, si uno no reacciona con el Evangelio, no reacciona con nada. Hay personas que uno dice, bueno, yo creo que si tuviera una enfermedad grave se toma conciencia y reacciona. A veces blasfeman cuando reciben el diagnóstico. O si pasara una gran crisis, pero no reacciona. ¿Recuerdan qué tuvo que hacer el Señor Jesús con Pablo, el anterior Saulo de Tarso? ¿Qué tuvo que hacerlo? Un golpe bajo, ¿sí? Lo bajó del burro, ¿sí? Del asno, lo aterrizó, lo dejó ciego, lo dejó sin vista, lo dejó sacudido, humillado, porque era el elocuente Pablo, el fariseo de fariseos, el instruido a los pies del mejor maestro de la época, con las mejores credenciales y los títulos habidos y por haber, instruido en una de las 3 universidades que existían en el mundo. ¿Quiénes iban a las universidades en ese momento? Los poderosos. Solo los poderosos iban a la universidad. La universidad no estaba asequible al pueblo. Y Pablo fue a la universidad. Y no solo pagó la universidad, sino que pagó un maestro personal para ser instruido a los pies del mejor maestro que había en el mundo conocido. El reverendísimo y excelentísimo Gamaliel. Y cuando a Pablo se metían con él, decía, instruido a los pies de Gamaliel. Doble ciudadanía. Pasaporte para moverme por todo el mundo romano. Si tengo acceso al César. Podía entrar sin permiso y sin cita previa ante el César. Y el Señor dijo, estás muy altivo, te voy a bajar. Y le dio un golpe. ¿Cómo Dios golpeó a Jacob? Leímos hoy el capítulo, ¿no? Donde el mismo Labán le reclama y le dice, tú has obrado mal conmigo. Y él le reclama también, dice, pero tú no me pagaste, tú me humillaste, tú no fuiste justo conmigo. Pero en realidad, quien más tenía que reclamar era, o a quien más tenían que reclamarle era Jacob. Porque Jacob era un patriarca. Labán no lo era. Labán era un hombre idólatra. Jacob no lo era. Quien más tenía responsabilidad de buen obrar era Jacob, más no Labán. Y recuerden que después de ese episodio, si ustedes miran en su Biblia, parece que sale ganando Jacob. Jacob era excelente con los argumentos, ¿sí? Era excelente para defenderse, tenía una capacidad de filosofar y argumentar que Jacob, en un 2x3, Labán terminó pidiéndole perdón. Pero 3 doritos más adelante, Jacob se estaba enfrentando con el ángel. Y el ángel lo que le dijo fue, tú has luchado con todos y has vencido. Ahora vamos a ver cómo te va. ¿Y recuerdan cómo salió de ese episodio? Un golpe bajo por el costado. Donde hubiera sido de frente no hubiera podido volver a caminar. Un golpe bajo. ¿Pero sirvió ese golpe bajo? Claro que sí, porque fue a partir de ahí que Jacob tomó mucha más conciencia de cómo Dios obra y que vivimos para Dios. Entonces, amados hermanos, ¿vamos a esperar un golpe bajo o no? O mejor, sacudámonos antes de... ¿sí? Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, por favor. Probablemente todos los que estamos aquí estamos necesitando ese sacudón, y posiblemente no suave, sino muy fuerte. Pero sabemos que nos va a doler, sabemos que nos va a estremecer, y sabemos que nos va a desacomodar. Quisiéramos, antes de recibir ese sacudón de tu mano, que tú nos permitas tomar conciencia, tomar acción, tomar correctivos, confesar, arrepentirnos, asumir compromisos, asumir tareas, volver al camino, ponernos en la senda, retomar lo que hemos descuidado, antes de que tú nos sacudas. Y aún si no lo hacemos, sabemos que vendrá ese sacudón, pero que es necesario, que honrará tu nombre y que será útil para que nosotros nos orientemos y otra vez nos enrutemos en la senda. Ayúdanos, por favor, y gracias por este escrito, que sin duda tú lo usarás para enseñarnos, para instruirnos y para darnos esperanza. En Cristo Jesús oramos agradecidos. Amén. Señor les bendiga, queridos hermanos.